gloria, toda la honra, porque Él es digno de alabar. Amén. ¿Cuántos creen que Él es digno de alabar? Él es digno de alabar. Él es digno de alabar, y así como es digno de alabar, a veces queremos quedarnos en ese tiempo tan hermoso cuando estamos alabando y adorando a nuestro amado Dios y sentimos su presencia porque sentimos que algo diferente en la atmósfera está sucediendo, y es que la presencia de nuestro Dios está en medio nuestro. Gloria a Jesús. Y damos gracias a ese Padre celestial por su misericordia, por esa bondad, por esa fidelidad de nuestro Dios, por esa gracia infinita que derrama sobre nuestras vidas. Es Él que la derrama. Estamos agradecidos del tiempo de alabanza maravilloso que hemos traído a nuestro Dios. Una ofrenda que anhelamos de todo corazón Él siempre reciba, y que nos ayude cada día a traerle lo mejor a Él como hizo Abel. Tomar de lo mejor para traerle a ese Dios nuestro todopoderoso, a un Dios que conocemos, y es el título del mensaje de esta mañana. Yo le doy gracias a Dios, muchas gracias, hermano, porque cada día yo veo la forma de Dios manifestarse en nuestras vidas, y cómo Él, a través de su Espíritu Santo, sin nosotros ser merecedores, hace tantas cosas maravillosas, porque siempre hay algo, hay una relación entre las alabanzas y el mensaje que a veces uno no entiende. Y es bueno, hermano, que usted sepa que quien nos habla aquí es Dios. Quien nos habla a nosotros es Dios, porque cada día yo me sorprendo de las cosas que Dios hace. A veces nosotros creemos que somos nosotros, ¿no? Por eso nosotros no tenemos nada que ver. El Señor ayer me inquietaba un mensaje tan hermoso que yo sé que hoy va a ser de mucha edificación para nuestras vidas, y tiene tanto que ver con lo que estábamos cantando a nuestro Dios. Nosotros adoramos a un Dios conocido. ¿Cuántos creen que adoran y sirven a un Dios que conocen? Amén. Adoramos a un Dios conocido, a nuestro Dios que conocemos. Y decimos que lo conocemos porque de alguna forma, a través de su palabra, nos hemos dado cuenta y hemos recibido la instrucción de que nuestro Dios no es un Dios de madera, no es un Dios de cartón, no es un Dios simple, no es un Dios de dibujos animados, no es un Dios de mentira, es un Dios que se mueve, es un Dios que actúa, es un Dios que acciona. Y es un Dios que en su forma, su extraña forma de obrar, permite situaciones para Él glorificarse. Y a ese Dios es a quien nosotros servimos y adoramos a ese Dios. Muchas personas en los caminos de Dios o en las iglesias, están en las iglesias porque es la moda, es la costumbre. Es porque muchas veces le gusta la música y la música le atrae, y la música de alguna forma le gusta el tiempo de la música, o tal vez su predicador es muy filósofo y tiene muchas enseñanzas que de alguna forma le ayudan en su diario vivir, pero no porque hayan conocido a Dios. Muchos nos hemos congregado a veces por muchos años dentro de una iglesia, pero no hemos conocido a Dios, no sabemos quién es nuestro Dios. Y lo digo, y siempre hablo de mi ejemplo, siempre hablo de mí, no sé si hablar de otra persona, creo que lo mejor es hablar de mí. Yo duré literalmente aproximadamente unos 24 años dentro supuestamente de la iglesia, pero no había conocido a Dios, no sabía quién era Dios. Entonces a veces nos pasa esto, y vamos a ver bíblicamente de que puede suceder, de que muchas personas estén en los caminos o en la iglesia, pero no lo hayan conocido. Millares de personas no han conocido a Dios, no saben quién es Dios. Y a Dios se le conoce en lo sobrenatural. A Dios se le conoce en lo sobrenatural, en aquellas cosas que están fuera de nuestra dimensión, en aquellas cosas que suceden que nosotros no podemos solucionar, que solo Él con su fuerza, con su poder, con su gracia, con su amor, con su misericordia puede cambiar y transformar. Ahí se le conoce a Dios. ¿Usted lo cree?
Amén. Gloria a Dios. Y una cosa es oír. Una cosa es oír. Puedo pasarme 30, 40, 50 años en una iglesia oyendo, pero otra es conocer. Una cosa es oír y otra es conocer a Dios. Por eso vemos que la historia de Job, un hombre que conoció a Dios de una forma que podríamos decir, wow, qué forma de conocer a Dios. Esa es la forma, esa es la obra, extraña obra de Dios, que permite cosas tan difíciles a veces para que le podamos conocer, porque Él se mueve en un área sobrenatural. No tiene que ver con lo que tú y yo vivimos diariamente en lo secular, no, es un área sobrenatural y necesitamos entrar en ese espacio. Una cosa es saber que algo existe y otra cosa es palpar eso, es tocar eso. A mí me han hablado de muchos lugares que quisiera conocer y he escuchado de esos lugares, pero yo no lo he visto. Probablemente lo he visto por televisión, pero no es lo mismo cuando tú te haces presente en un lugar, tú dices, wow, esto era lo que yo veía en televisión. Es muy diferente cuando sabes que existe algo y no lo has visto, pero cuando vas y lo ves y logras dimensionar y entender y palpar lo que es muy diferente. Y es lo que pasa con nuestro Dios, que necesitamos conocerlo. ¿Para qué? Para adorarlo en espíritu y en verdad, para entender lo que hacemos diariamente cuando nos congregamos y cuando estamos en nuestros hogares. Y es que muchas veces ignoramos, por ejemplo, a quién venimos a alabar y a adorar. Yo soy uno que sufro cuando llego los domingos aquí, que a veces llego tarde por situaciones ajenas a mi voluntad y puede ser que algún día sea mía también, pero yo sufro el ver cómo muchos a veces entendemos que estamos llegando a un tiempo X para cumplir un tiempo X. Entonces como que en nuestro corazón y en nuestra mente no dimensionamos o entendemos a quién yo quiero ver hoy. ¿A quién yo quiero servirle hoy? ¿A quién yo quiero adorar hoy? ¿A quién yo le quiero llevar una ofrenda? ¿Para quién yo me levanté hoy? ¿Qué yo quiero hacer? Y ese tipo de cosas es que necesitamos nosotros trabajar en nuestro interior para entender a qué Dios nosotros le servimos. Hechos 24. Hechos 24, precisamente en el versículo 14, vamos a ver un relato de algo que le sucedía a Pablo. Pablo estaba siendo afrentado por hombres, por judíos y por aquellos que se habían levantado en contra y que habían matado inclusive a Cristo Jesús. Y en este momento tiene un enfrentamiento y dice lo siguiente, Pablo dice lo siguiente, porque estaban diciendo que él lo que estaba profiriendo era una herejía, que estaba cambiando las tradiciones, las leyes y un sinnúmero de cosas. Y dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios, dice, de mis padres. Pablo dice, yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, dice Pablo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, dice. Pablo está hablando a los judíos y a aquellos que se le habían levantado en este momento y le está diciendo que él estaba seguro y consciente de que él estaba sirviendo al Dios de sus padres. O sea, él conocía a qué Dios él le servía. ¿Y cuál es ese Dios? Nuestro Dios. ¿Por qué dice el Dios de mis padres? Porque él estaba hablando del Dios de los judíos, del mismo Dios, el mismo Dios que se había levantado a Moisés, el mismo Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él estaba diciendo, es el mismo Dios al que yo sirvo. O sea, ellos creen que lo que yo estoy levantando es una herejía, yo estoy hablando de el mismo Dios. Lo que pasa es que ellos no entendían que Cristo Jesús venía de Dios. Pero hago referencia a este llamado que Pablo hace en ese momento de saber quién es tu Dios, el Dios de tus padres, el Dios que hizo milagros, el Dios que hizo cosas que para ellos ningún otro Dios podía hacer. Para los mismos judíos, ningún otro Dios podía hacer lo que había hecho ese Dios, como había libertado al pueblo de Israel, pero ellos estaban errados. Entonces Pablo hablaba aquí del Dios de sus antepasados. ¿Y por qué menciono esto? Porque se puede estar errado.
podemos estar confundidos, podemos creer que estamos sirviendo al mismo Dios y a veces estamos distorsionados o errados en qué Dios estamos sirviendo, o simplemente estamos en un camino por la moda. Y precisamente Dios hace un llamado al pueblo de Israel en Deuteronomio cuando le dice al pueblo, en el capítulo 6, le dice en el verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, decía. Y dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios, le dice, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre no es por debajo, sobre no es dentro, no, es sobre tu corazón. Sobre es cubriendo tu corazón. O sea, Dios tiene la intención y tenía la intención con el pueblo de Israel de que el amor a Dios y las palabras que Él nos ha dejado a nosotros estén cubriendo nuestro corazón. O sea, que estén cubriendo nuestras emociones, que estén por encima de todo nuestros sentimientos, que estén por encima de todo lo que pensamos, que estén por encima de todo lo que el enemigo quiere a veces traer, pensamientos y cosas que llegan a nuestra vida que no vienen de Él. Él dice que la palabra que yo te mando estén por encima de tu corazón, estén sobre tu corazón. Y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y hablar de la palabra de Dios y hablar de esto cuando estamos en nuestra casa significa que tengo que recordarla en todo momento. Y en la casa suceden muchas cosas. En la casa hay muchos ambientes, se dan muchas situaciones, pero Dios quiere que estando en la casa hablemos su palabra. Hablemos de quién es nuestro Dios y a quién debemos amar por encima de todas las cosas. Y que si tenemos un chin de fuerza, esa fuerza la dediquemos a amar a nuestro Dios. Con toda nuestra alma, o sea, con todo nuestro sentimiento, con todo nuestro ser. Él quiere que nosotros lo amemos. Y Él quiere que hablemos de eso estando en nuestra casa. Y andando en el camino, decía el Señor. Y al acostarse debemos hablar de eso. Entonces dice, y cuando te levantes también. Te acuestas, te levantas y debes estar hablando de Dios. ¿Para qué? ¿Y por qué habla de que le hablemos a nuestros hijos? Para que a nuestros hijos no se le olvide. Y fue lo que pasó con Pablo. Pablo decía, yo adoro y sirvo al Dios de mis padres. ¿Por qué? Porque había conocido y había entendido que este era el mandato que Dios había dejado y era a ese Dios que él estaba siguiendo. Amén. Entonces dice el verso 8, y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y nosotros como seres humanos necesitamos hacer esto, pero no lo hacemos. Lo escuchamos, y escuchamos la palabra de Dios los domingos, o tal vez la escuchamos durante la semana, pero la aplicaríamos como esta palabra nos dice a nosotros que debemos de vivir todo el tiempo rumiándola y sazonándola cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, en nuestra casa, en el camino, donde quiera que vamos. Tenemos que vivir hablando la palabra de Dios. Primero hay que amar a Dios, ese es el primer requisito. Amar al Señor nuestro Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar al Señor nuestro Dios. Tener su palabra es lo segundo. Tenerla y conocerla y aplicarla y vivirla y decirla a nuestros hijos en todo tiempo. Y hablar de ella en todo lugar a donde vayamos. Ese es el mandato del Señor. Y que la vivamos. Y que la pongamos por obra. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, más adelante, yo quiero que veamos algo. Ahí mismo en Deuteronomio, en el capítulo 8, más adelante, dice lo siguiente, en el verso 2 dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. Le decía el Señor al pueblo de Israel. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. Durante 40 años donde te humilló, dice el Señor. Oye, qué palabra, oye, qué enseñanza le deja el Señor al pueblo de Israel. Le dice, durante 40 años donde Él te humilló, o sea, el mismo Dios, si tú conoces a tu Dios, tú tienes que saber que Él en ocasiones te va a humillar. En ocasiones tu Dios te va a humillar y te va a hacer rendir y te va a hacer ver que tú no eres nadie para que Él lo sea todo. Amén.
Entonces dice, durante 40 años donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos, lo que nos había dado. Oye esto, capítulo 6, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Capítulo 8, más para adelante, mira, te dice el Señor, yo soy el que te guió por el desierto. Yo te guié por el desierto durante 40 años y te humillé y te puse a prueba para revelar qué había en tu carácter y si realmente tú me ibas a obedecer o ibas a obedecer esos mandatos de en todo tiempo, hablar de mi palabra y vivir mi palabra. Dice en el verso 3, yo no sé si usted lo está leyendo, no sé si se ve, dice, sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, dice la palabra. Sí, fue él que humilló al pueblo de Israel. Permitiendo que ellos pasaran hambre, dice, y luego lo alimentó con el maná. O sea, con comida de noble, con comida que nadie ha comido aquí. Solo ellos lo vivieron. Pero el Señor nos dice a nosotros que muchas veces el Señor permite cosas en nuestras vidas y que tú y yo tengamos ciertas adversidades o dificultades para que Él sea nuestro sustento. Para que nosotros veamos cómo Él tiene preparado algo para tu vida y para mi vida. Y dice aquí, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, dice, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían antes de ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿De qué vivimos? De cada palabra que sale de la boca del Señor. Hermano, mire, y yo le voy a decir una cosa, yo no sé si a usted le ha pasado, pero eso es duro. Es duro aplicarlo. Es muy lindo leerlo, pararse aquí y decirlo, pero cuando llega el proceso, que estamos ahí viviéndolo, por eso es que él dice, tienes que recordar la palabra y tienes que ponerla por frontal en tu frente y tienes que ponerla en los postes de tu casa y tienes que ponerla en todo lugar para que cuando llegue ese momento te acuerdes de esto. ¿Por qué? Porque a veces cuando llega el momento no nos acordamos de esto que Él nos está diciendo, de que es Él que está permitiendo el proceso. Para que tú y yo conozcamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Que si Él nos ha dado a nosotros una promesa, tenemos que confiar en esa promesa. Entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio de ver cómo nosotros vamos a imprimir hasta que Cristo venga y a colocar en postes y en lugares en nuestros hogares para poder vivir de verdad lo que esta palabra nos enseña a nosotros. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 17, verso 22, que dice lo siguiente, para que entendamos si hay o no personas que pueden estar viviendo en un ambiente en el que creen que están adorando y conociendo a Dios, pero no necesariamente lo conocen. Mire, Hechos 17, 22 dice, entonces Pablo de pie ante el concilio les dirigió las siguientes palabras. Dice, hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos. ¿Usted sabe lo que es un religioso? Un religioso es aquel que dice que conoce la palabra, que se congrega todos los domingos y que se sabe la palabra de principio a fin, pero no la aplica. Y el más santo y el que se viste más prudente y toda la cosa del mundo y está todos los domingos y en todos los cultos y en la vigilia, el religioso más grande del mundo, en todos los ayunos, ahí está. Pero no sabe realmente vivir la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice, yo veo que ustedes son muy religiosos, en todo sentido, le dice Pablo. Religiosos son RT, de eso que ya tú sabes. Cuando Moisés se iba, le dejó la tabla y le dijo, agárrame aquí. Ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados que tienen, le dice Pablo. Y le dice
Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. O sea, un altar a un Dios desconocido. Al Dios desconocido. Pero tenían un altar para ese Dios que ellos no conocían. Pero ellos sabían que era un Dios y que ese Dios se movía y que tenía poder y que era diferente a los otros, pero no lo conocían. Y así hay decenas y miles y miles y miles de iglesias, de personas que lamentablemente todavía no han conocido a Dios, pero le adoran y le sirven. ¿Por qué? Porque la religiosidad no deja al hombre conocer a Dios. La religiosidad no te deja conocerlo, no te deja verlo, porque te metes tanto en un ambiente y en un mundo de engaño que no logras entrar en la intimidad y la relación que Dios quiere tener contigo. Entonces le dice a un Dios desconocido o al Dios no conocido, dice: este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer, ese es el Dios del que yo hablo. Pablo sí sabía quién era ese Dios. Ellos le tenían un altar, ellos le tenían y le rendían culto y hacían de todo, pero no conocían a ese Dios. ¿Tú sabes lo grave que es eso? Que hay gente en los caminos del Señor y no lo conoce. Hay gente en los caminos del Señor y está ahí y viviendo como, pero no lo conoce. No ha permitido que Dios haga su obra. Porque mucha gente también entra a los caminos del Señor y cuando viene el proceso y vienen las dificultades salen huyendo. Digo, pero yo estaba bien allá afuera. Y aquello entré para ahí. Pero Dios mío, ¿y qué es esto? Mucha gente sale huyendo, mucha gente no aguanta. Y a veces desconocemos que es el proceso, es la forma, la obra, extraña obra que Dios tiene para guiarnos a su verdad. En Juan capítulo 4, en el verso 22, nosotros vemos el relato que tanto hemos hablado aquí de Cristo Jesús. Este relato de cuando Cristo Jesús dice que sale y dice que iba por el camino y decía que le era necesario pasar por Samaria, donde vivían los samaritanos. Samaritanos y judíos no se agradaban, no se querían, no se gustaban. Los samaritanos eran una mezcla de, vamos a decir, de judíos con sirios, y por alguna razón había algo ahí que los mantenía a ellos distantes. Y el camino, si ustedes ven, debí de colocar el mapa, bueno, pero no se está viendo, de el camino y la trayectoria que tenían que hacer los judíos para no pasar por Samaria. Cuando ellos iban a atravesar de un punto A a un punto B, era necesario que dieran una vuelta grandísima, pero Jesús en esta ocasión dice que le era necesario pasar por Samaria y no se desvió, no, él pasó por Samaria. Él se fue por ese punto. Y entonces nosotros vemos aquí que él dice en el verso 22, cuando se encuentra con aquella mujer, que ella en su confusión le dice: ustedes los judíos dicen que al Señor hay que adorarle en tal lugar y nosotros decimos que aquí, porque aquí nuestros padres adoraron al Señor. Y Cristo le dice a ella en el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes adoran lo que no saben. Y hay gente que adora lo que no sabe, hay gente que simplemente se hace un Dios sin darse cuenta de qué se está haciendo un Dios. Por ejemplo, a Cristo Jesús en una ocasión lo querían hacer el Dios del pan. El Dios del pan y los peces. Uy, lo querían tener ahí, hacerle un Dios. No, para ellos tener pan y peces todo el tiempo. Entonces, ¿es nuestro Dios un Dios solamente para proveer alimento a nosotros? A esos que nosotros adoramos. Por eso venimos a darle gracias, porque nos sustenta, por el alimento, o porque Él es Dios, o porque Él nos creó, porque nos formó, porque nos dio la vida, porque nos diseñó, porque nos permitió existir, porque respiramos un aire que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Porque en su misericordia entregó a su Hijo a morir por nosotros, porque es Dios y creó todo lo que existe, y porque es digno de adorar, como cantábamos. ¿Entendemos a quién adoramos? ¿O estamos en la confusión que estaba la mujer samaritana cuando él le dice:
vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, le dice Cristo. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gente que le adore en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya no importa el lugar. Ya no importa el lugar. Entonces tu adoración no tiene que ver con que tú llegues aquí un domingo. Tu adoración es un estilo de vida. Tu adoración es tu diario vivir, tu caminar, tus pensamientos, tu accionar. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Por dónde caminas? ¿A dónde vas? ¿Estás en todo momento meditando en quién es tu Dios? ¿Quién es ese Dios todopoderoso? ¿Quién te dijo que atesores su palabra, que medites en ella al acostarte, al levantarte, que la hable con tus hijos, que medites en ella hasta cocinando, medites en esa grandeza, en ese creador, en ese Dios todopoderoso? Pero yo estoy aquí parado y es porque hay un Dios que me creó y hay un Dios que existe, es que hay un Dios poderoso. ¿Qué puedo yo pagarle a ese Dios? Nosotros debemos adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Y adorarle en espíritu y en verdad tiene que ver con un estilo de vida, con un diario vivir. Porque aquí, según lo que vemos y según lo que Cristo le decía a la mujer samaritana, ella adoraba algo que no conocía. Entonces yo te hago la pregunta, ¿se puede adorar algo desconocido? Sí. ¿Se puede adorar algo desconocido? Puedo estar adorando el lamento, puedo estar adorando la música, puedo estar adorando una enfermedad, puedo estar adorando el dinero, puedo estar adorando el trabajo, puedo estar adorando la posición, puedo estar adorando tantas cosas, al hijo, al esposo, a la esposa, la camisa que más me gusta, cuántas cosas. ¿Por qué? Porque como seres humanos, en el diseño intrínseco de Dios, cuando te formó y te puso 2 ojos, y te puso 2 orejas, y te puso una boca, hay algo también que te puso, y es algo que tú no puedes quitarte, y es que fuiste creado y diseñado para adorar. Entonces, si no sabes lo que estás adorando, puedes terminar adorando hasta una lámpara. Por eso hay naciones a donde usted ve que adoran que la vaca, adoran al ratón, adoran a Buda, adoran, porque fuimos diseñados para adorar. Y al no saber, terminan adorando cualquier cosa. ¿Entiende, hermano? Por eso hay gente que le hace culto al cuerpo. Culto al cuerpo. Y van a los templos a hacer adoración a su cuerpo. Entonces, aunque no lo crees así, podemos terminar adorando lo que no sabemos. Pero nosotros adoramos al Dios que conocemos. Su palabra nos ha enseñado quién es Él. Yo quiero que tú veas algo, porque nosotros no vivimos en ignorancia. O sea, el Señor a nosotros nos ha traído palabra para conocer quién es Él. Mire lo que puede suceder. Mire lo que dice el Salmo 78. Escuche esto. Salmo 78, verso 1 dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo. Dice el verso 2, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. Dice el verso 4, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Oye, esto es al pueblo de Israel. Sin embargo, más adelante en el mismo Salmo 78 termina diciendo el salmista, ¿qué pasa? Dice lo siguiente, en el verso 19 dice: hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. El Señor le da un mandato al pueblo de Israel para que le hablen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que no se olviden de quién es Dios, de todo lo que hizo. Pero termina el Señor, dice, airándose contra el pueblo de Israel.
airándose porque de alguna forma parece que no lo conocían. Ya en el verso 19 dice, hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida a nosotros en el desierto. No conocían al Dios Todopoderoso. Y a veces terminamos nosotros desconociendo a Dios. Terminamos desconociendo a Dios porque a veces estamos pasando por el desierto. El Señor permite que pasemos por el desierto. Nos lleva al desierto como llevó al pueblo de Israel, porque ahí Él quería que le alabaran. ¿Para qué el Señor lleva al pueblo de Israel al desierto? Él quería que ahí le celebraran fiesta. Él quería fiesta en ese lugar. Él quería que le adoraran desde el desierto. Y es muy fácil pedirte a ti que le adore en una piscina sentado. Pero en el desierto, donde está la cruda, donde lo que hay es sequedad, lugares áridos, donde no hay alimento, donde no hay agua, lo que hay es calor. Y si es de noche, lo que hace más frío. En el desierto, ahí es donde Dios quiere que tú le adores. Ahí es donde Dios quiere que tú reveles y salga a flote qué hay en tu corazón. Dice el verso 20, por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, dice, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado, dice la palabra. Se encendió el fuego del Señor en aquel tiempo. Cuando nosotros dejamos de confiar en el cuidado que tiene nuestro Dios, Dios se enoja con nosotros. Dios se enoja con nosotros. Y es que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos muchas faltas, tenemos muchos errores, cometemos muchos errores. Y es que nuestra mirada a veces está puesta en cosas materiales, a veces está puesta en cosas que no es lo que Dios está esperando de nosotros, ni lo que Dios quiere de ti y de mí. Dios quiere que tú y yo le conozcamos en el proceso, y a veces en el proceso lo que nosotros estamos mirando, ¿qué está pasando con el otro? Y eso a veces nos quiere desviar. Mire, el Salmo 73, en el verso 1, el Salmo de Asaf, un hombre que sabía precisamente lo que era la adoración a Dios. Este estuvo presente en un momento, hermanos, de gloria, en un momento especial. Y precisamente es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. No sé si usted recuerda aquella historia de aquel hombre que tuvo en su casa el arca de Dios, la presencia de Dios, llamado Obed-Edom. Obed-Edom aprovechó la presencia de Dios, aprovechó lo que él tenía. Él sabía a quién tenía en su casa, él sabía que el arca representaba al mismo Dios. Él y su familia fueron prosperados, dice la palabra. Sin embargo, hubo otro que la tuvo y no la aprovechó y no le sirvió de nada, no sucedió nada porque no entendía lo que tenía en su casa. No entendía que tenía la misma presencia de Dios, no entendía que el arca era Dios. No le aprovechó, no le sirvió de nada. Así hay mucha gente que el Señor no le sabe a nada, que no se dan cuenta de lo que tienen y no lo aprovechan. Entonces, ¿qué pasa? Obed-Edom aprovechó al máximo y Asaf fue un testigo fiel de lo que sucedió en aquel momento. Asaf sabía lo que era la adoración, el servicio a Dios. Asaf fue el que fue mandado a buscar para leer qué decía la palabra, cómo debía ser trasladada el arca, qué era lo que había pasado, por qué había muerto Usa, por qué habían cometido errores y cómo corregirlo. Asaf sabía todo esto. Asaf era un adorador y conocía lo que el Señor hacía y cómo Dios obraba. Y en el Salmo 73, verso 1 dice lo siguiente, dice: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, dice Asaf. Pero en el verso 2 dice: pero en cuanto a mí, dice Asaf, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, dice. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Oye lo que dice un adorador.
Oye lo que dice este salmista, dice, porque yo envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar, a pesar de su maldad. Cuidado, hermano. Cuidado con nuestra visión, cuidado con nuestros ojos, cuidado con nuestro corazón. Dice en el verso 4, pareciera que viven sin problemas. Decía Asaf, pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como nosotros los cristianos. ¿Qué problema? ¿Qué pensamiento el de Asaf? Y solo le puede pasar a Asaf, o te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Que a veces nos preguntamos, pero Dios mío, pero ¿y qué es lo que yo he hecho malo? ¿Y por qué que no salgo de una? ¿Y por qué tanto problema? ¿Y por qué tanta dificultad? ¿Y por qué lo que andan ahí haciendo y deshaciendo prosperan? ¿A quién adoras? ¿A un Dios conocido o a un Dios desconocido? Conocemos a nuestro Dios, sabemos la forma de Él obrar y de Él actuar. Tenemos claridad sobre eso. Dice el Salmo, dice ahí mismo en el verso 6, dice, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. En el verso 7 dice, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. La mentalidad de Asaf, lo que estaba viendo Asaf. Y nos puede pasar a nosotros, que el Señor nos libre. Sin embargo, el Señor en Deuteronomio 10 nos dice lo siguiente a nosotros. Dice en el verso 12, dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Qué requiere Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, dice el Señor. ¿Qué quiere Dios de ti? Que lo ames. ¿Qué quiere Dios de ti? Que le sirvas, pero que lo hagas con todo tu corazón y con toda tu alma, dice. Dice, debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio, ¿qué? Para tu propio bien, dice. Para tu propio bien es esto. Dice, mira los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. ¿Qué puede haber más grande? Los cielos son lo más alto, dice, y toda la tierra le pertenecen al Señor nuestro Dios. Entonces el Señor nos dice esto, nos dice, Él lo único que quiere es que tú y yo le obedezcamos, quiere que tú y yo le sirvamos, quiere que tú y yo le amemos. Y que entendamos que el seguir todos sus mandamientos es para nuestro propio bien. Entonces sigue diciendo en el verso 20, dice, tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo, aferrarte a Él. Cuando hagas juramentos que sean solo en su nombre. Solamente Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza. ¿Quién es el único digno de tu alabanza? Dios. El único digno de tu alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos, dice la palabra. Yo no sé si tú has visto milagros o si te falta verlos, pero hay un solo Dios. Hay un solo Dios que va a permitir situaciones para que tú puedas ver milagros inclusive. Si no lo has visto, tienen que llegar las situaciones para que puedas ver los milagros. Y entonces, si no han llegado, dile, Señor, yo te quiero conocer, que vengan las situaciones. Hay que ser bien atrevido, ¿verdad? Ay, profundo. Hay una alabanza que nosotros cantamos. Yo no sé si usted se ha detenido a comprender lo que uno dice cuando está cantando esa canción. Esa canción que dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te ofrezco mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, y todo lo que tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Decirle al Señor que quebrante nuestro corazón es algo muy fuerte. Pero ¿de qué manera puede ser formado Él en nosotros? ¿De qué manera se puede formar Dios en nosotros?
Dice el Salmo 119, en el verso 71, dice, bueno me es haber sido humillado, dice el salmista. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. ¿Usted está entendiendo eso, hermano? Bueno me es haber sido humillado, decía el salmista. Dice el verso 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprender tus mandamientos. Oye lo que le decía el salmista, hazme entender, hazme, o sea, hacerte es que coja y haz lo que tú quieras conmigo para que yo pueda comprender y conocer tus mandamientos. Si me tiene que procesar, procésame. Y dice el 74, los que te temen, dice, me verán y se alegrarán. O sea, el que tiene temor de Dios y conoce la palabra de Dios y conoce a Dios, cuando ve el proceso, dice, se van a alegrar. Porque saben lo que está sucediendo. Porque tú, dice, porque en tu palabra he esperado. Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad tú me afligiste. Wow. Hay poco amén aquí, pero gloria a Dios. Parece que al único que han procesado aquí, han humillado y han afligido es a mí. Gloria a Dios y gracias, Señor. Sígueme afligiendo y sígueme humillando. Gloria a Jesús. Dice Isaías capítulo 44, y con esto voy terminando. Isaías 44 en el verso 1 dice, ahora escúchame Jacob, mi siervo Israel, mi elegido, le dice el Señor. Dice el Señor, el que te hizo y que te ayuda, dice lo siguiente. Dice el Señor, dice, no tengas miedo, oh Jacob. No tengas miedo, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. ¿Y quién es el pueblo de Israel hoy en día? Tú y yo. Nosotros somos el Israel espiritual. Esta palabra nos queda a nosotros. Todo lo que Él escribió fue para ti, para mí. Él dice que todo lo que le sucedió al pueblo de Israel está escrito para nosotros, para que nosotros conozcamos, entendamos lo que Él quiere de nosotros y para que no cometamos los errores que ellos cometieron. Entonces el Señor nos dice a nosotros que nosotros fuimos escogidos por Él, que fuimos elegidos por Él. Y dice el verso 3, dice, pues derramaré agua para calmar tu sed, dice el Señor. Derramaré agua para calmar tu sed, dice. Y para regar tus campos resecos, dice el Señor. Para regar tus campos resecos, dice, derramaré de mi espíritu sobre tus descendientes, dice el Señor. Y mi bendición sobre tus hijos, dice. Si estás luchando con tus hijos, si estás orando por tus hijos, oye la promesa del Señor. Oye lo que dice el Señor. Derramaré de mi espíritu sobre tus descendientes y de mi bendición sobre tus hijos. Y yo lo recibo y lo creo en el nombre de Jesús. Dice el verso 4, prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. El sauce es un árbol que crece más de 20 metros hacia arriba. Así dice la palabra, dice, prosperarán como la hierba bien regada y como sauces en la ribera de un río. ¿Qué árbol puede ser más bello, hermoso que un árbol bien regado y bien cuidado? Oye la promesa del Señor para su pueblo. Sin embargo, en el 45, mira lo que dice para que entendamos algo. En el 45 dice, en el verso 2, Isaías 45, verso 2 dice, yo iré delante de ti, dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, dice el Señor. O sea que hay lugares torcidos. Y que a veces hay lugares torcidos y si tú pones al Señor delante de ti, y si tú agarras su palabra, Él se va a encargar de enderezarlo, dice su palabra. Dice, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, porque a veces hay puertas de bronce. El Señor te dice, Él va a quebrantar puertas de bronce. O sea, puertas que se han cerrado.
lugares que se han puesto difíciles, cosas que se han puesto que tú dices, ¿y cómo es que esto va a cambiar? ¿Y qué panorama es ese que veo allá adelante? ¿Y qué es esa puerta que se me ha levantado? ¿Cómo podré cruzar del otro lado? Dice el Señor, yo quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Los haré pedazo, dice el Señor. Los haré pedazo, dice. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, dice el Señor. Yo te voy a dar tesoros que están escondidos. El Señor tiene tesoros escondidos para su pueblo. Y tesoros muy guardados, dice. Y secretos muy guardados. Son secretos, nadie lo sabe. Y el Señor te lo va a revelar. El Señor te va a mostrar cosas hermosas y maravillosas. ¿Pero qué? Para que sepas que yo soy Jehová. Para que sepas que yo soy Jehová, dice el Señor. El Dios de Israel. ¿A qué Dios tú adoras? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Sabemos a qué Dios adoramos. Sabemos a qué Dios servimos. Sabemos que es un Dios que permite procesos, que permite que hayan puertas de bronce, que permite que hayan cerrojos de hierro. Cosas que tú y yo a veces no entendemos. Y Él la permite para que para Él derribar eso y mostrarte que Él es Jehová, el Dios de Israel. Que dice, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste, dice el Señor. Oye lo que dice el Señor, aunque no me conociste. Porque hay un momento en el que muchas veces actuamos como que no le conocemos. Y sigue diciendo él más adelante en el verso 5, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré. Y a veces tenemos otros dioses que creemos que son un Dios. Y él dice, no hay Dios fuera de mí. Quítate los dioses que tú tengas de tus antepasados, los dioses que te hayas formado, los dioses que tú hayas creído, lo que te hayan enseñado que era un Dios, como un título, una posición o algo. Quítate lo que no es un Dios. No hay Dios delante de mí, soy yo, dice él. Dice, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Vuelve y le repite. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, le dice el Señor. Que formo la luz y creo las tinieblas. ¿Que formo qué? Él forma la luz y también crea las tinieblas. Como escuchaba ahorita a un pastor que decía, usted sabe que Satanás es el payaso del diablo, de Dios. Satanás, ese es el payaso de Dios, o sea, literalmente, ¿verdad? Simplemente tiene que obedecer y hacer lo que el Señor le dice. No puede hacer más de lo que el Señor le permita, por más que quiera. Las adversidades, las situaciones, las tinieblas, las oscuridades, las dificultades que llegan, tranquilo, que el Señor se encarga. Si tú pones tu confianza en el Señor, si tú le adoras, si le sirves, si le temes, si pones su palabra todo el tiempo, primero, antes que todo, sobre tu corazón, como leíamos. Amén. Dice, que hago la paz y creo la adversidad. A ese es el Dios que tú y yo le servimos. Al que crea la paz y el que crea también la adversidad. A ese Dios le servimos. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, dice. Entonces, hermano, ¿de qué manera podemos conocer a nuestro Dios si no somos procesados? ¿Qué necesario es que siempre hablemos de Job? ¿Qué necesario es que siempre mencionemos la vida de este hombre? Que era un hombre resaltado por Dios como un hombre temeroso, como un hombre íntegro, como un hombre santo, como un hombre bueno, como un hombre intachable, que no había otro como él sobre la tierra. Y probablemente tú y yo estamos en la misma condición de Job.
Probablemente no tenemos una tachadura porque le adoramos, le servimos, le agradamos, buscamos el siempre estar presente delante de Él. Y cuántas cosas hacemos, pero el Señor dice: todavía no me conoces. ¿Me has oído? ¿O has oído de mí? Has oído de mí, pero tienes que ser procesado. Tiene que venir la adversidad, tiene que venir la dificultad, tiene que venir el proceso, tiene que venir aquello que te haga salir de la comodidad de la esclavitud, como estaba el pueblo de Israel, en una comodidad, pero siendo esclavo, llevado a un desierto para que le hicieran fiesta a Dios. Se le olvidó de qué forma lo sacaron. Que a ti y a mí no se nos olvide de qué forma nos han sacado de la esclavitud. Que a ti y a mí no se nos olvide que nuestro Dios es un Dios que quiere que le hagamos fiesta en el desierto. Y que si hace falta algo, Él tiene poder para enviar el maná. Él tiene poder para sustentarte en cualquier área de tu vida. Él es Dios. Y no le adores por la provisión, adórale porque Él es Dios. No le sirva porque Él tiene poder para romper, no, sírvele porque Él es Dios. Él merece más, porque Él lo es todo. ¿De qué manera podremos algún día decir: de oídas te había oído, mas ahora hoy mis ojos te ven? Si no es siendo procesados. ¿De qué manera podremos ver a Dios y decir que le conocemos y que realmente ese es nuestro Dios? ¿Cómo podemos hablar nosotros de un Dios que sana si no hemos sido sanados? ¿Cómo podemos hablar de un Dios que liberta si no hemos sido libertados? ¿Cómo podemos hablar de un Dios que sustenta si no hemos visto el milagro del sustento de nuestro Dios? ¿Cómo podemos hablar de un Dios que rompe cadenas si en algún momento no nos han aprisionado? Necesitamos cada día conocer más a Dios desde las dificultades y adorarle y servirle y agradarle y mostrarle a Él qué es lo que hay en nuestro corazón, que Él está esperando de ti y de mí. Que salga de ti y de mí una alabanza y una adoración de gratitud en medio de la dificultad y del proceso. De oídas te había oído, y poder decir: mas ahora mis ojos te ven. Hay que aceptar el proceso. Hay que enfrentar las dificultades. Tenemos que agarrarnos de su palabra. Tenemos que buscar su presencia, buscar su rostro y reconocer inclusive que aquellas dificultades o aquellos que se levantaron muchas veces fueron puestos por Dios. El domingo pasado tuve el privilegio y el regalo de compartir unos momentitos con nuestro hermano Raimundo, que estaba aquí. Me dio mucha pena no haber estado en el culto luego que lo vi aquí, pero conversábamos un poquito y fui tan bendecido con una palabra que me dijo, porque así es nuestro Dios, su obra, su extraña obra. Yo estaba pasando por un proceso muy difícil. Estoy en los caminos del Señor y conozco a mi Dios y sé quién es mi Dios, pero estuve muy mal, muy quebrantado el fin de semana pasado, y Él me dijo una palabra sin saber que yo la necesitaba tanto, pero decía: el Señor le pidió a Job que orara por sus amigos, porque quien había permitido que sus amigos se le levantaran era el mismo Dios. Y el Señor quería que Job orara por sus amigos para sanar aquello, para que ellos fueran perdonados, para que ellos fueran librados
porque ellos simplemente estaban siendo una herramienta. Y él tenía que perdonarlos y ser libre de eso y entender que era el mismo Dios que los había utilizado. Y al él perdonar y sanar esa área, entonces él fue bendecido. Fue el mismo Dios que le dijo: ora y bendícelo a ellos. Ora y bendícelos. Y ahí eso fue sanado. Y el Señor entonces pudo darle a Job, devolverle todo lo que había perdido y multiplicado. Y Job entonces podía decir: de oídas yo te había oído, mas ahora hoy mis ojos te ven. Entender que hay procesos y dificultades que el Señor la permite, así como le dijo a aquel joven que había nacido ciego. ¿Y por qué ciego? Porque yo quise que naciera ciego, para yo glorificarme a la postrera. La gloria primera, la gloria postrera será mayor que la primera. El Señor va a hacer cosas grandes con esta iglesia. El Señor va a hacer cosas grandes con nuestras vidas. El Señor va a hacer cosas grandes con nuestra familia. Solo tenemos que creer. Solo tenemos que creer y permanecer fieles. Fieles a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Él es un Dios fiel. Ponte de pie, Él es un Dios fiel. Y dile: gracias, Señor, porque eres un Dios fiel. Gracias porque adoro a un Dios que conozco. Gracias porque sé a quien adoro. Gracias porque sé que los procesos, las dificultades en mi vida vienen de ti. Todo viene de ti. Y todo es para que yo te conozca más. Todo es para que yo pueda adorarte mejor, conocerte mejor, evidenciar mejor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Pero ese es el mismo Dios, el que hizo pasar al pueblo de Israel por el mar en seco mientras venían sus enemigos. Ese mismo Dios que va a abrir el mar. Es el mismo Dios que va a proveer el maná. Es el mismo Dios. El mismo Dios que permitió que su ropa, su calzado no se envejecieran. Es el mismo Dios. El mismo Dios. A un Dios conocido es a quien nosotros adoramos. A un Dios que conocemos. A un Dios que tiene formas de obrar, extrañas formas de obrar. A un Dios que ha permitido adversidades que probablemente por años hemos estado procurando entender y saber por qué pasó. Y el Señor te dice: yo tengo el control. El Señor te dice: todo lo he permitido para formar tu corazón. Todo lo he permitido para formar áreas en tu vida, en tu familia, para que yo sea tu todo, dice el Señor. Para que podamos ver que de Él viene todo, la provisión, todo viene de Él, todo el control lo tiene Él. Alábale al Señor, en la prueba alábale, en la angustia alábale. Él es el hombre que tiene el poder, Él es el hombre que puede libertar, Él es el hombre que puede hacerlo todo, nuestro Dios. Que Él sea nuestro Dios, que Él sea el centro de nuestra vida, que Él sea el centro de nuestra adoración, que Él sea el centro de nuestro servicio, que Él sea el centro de nuestra familia, que Él sea el centro de todo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y te entrego el corazón para adorar. En mi búsqueda tu voz quiero escuchar. Y saciando mi ser te quiero amar. Con
Oh,